Buenos días, espero que todos se encuentren bien. ¿Sí? El día de ahora vamos a ver lo que son potencias, el análisis de potencias para sistemas en estado sinoidal permanente. ¿Sí? Estamos analizando, no debemos de perder de vista que estamos hablando de sistemas eléctricos lineales en estado sinoidal permanente. ¿Sí? Y lo que vamos a ver el día de ahora es, permítame, es el concepto de potencia instantánea y potencia promedio. ¿Sí? Del análisis de estas dos, o de ver esas dos, vamos a encontrar lo que se conoce como, o vamos a revisar lo que es la potencia compleja. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos lo siguiente. ¿Sí? Tenemos lo siguiente. Nosotros sabemos que en estado sinoidal permanente vamos a tener un elemento que tiene vamos a tener un elemento el cual va a tener una corriente I de t en el tiempo que va a ser igual a I sub m coseno de omega de t más teta i, el ángulo de voltaje, y vamos a tener un voltaje que es igual a V sub m coseno de omega de t más teta de voltaje. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener que la potencia, como ya lo hemos visto anteriormente, la potencia en el tiempo es igual a tener V de t por I de t, ¿sí? Voltaje por corriente. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que esta potencia instantánea va a ser igual a tener V sub m por I sub m por el coseno de omega de t más el ángulo del voltaje, ¿okay? Por el coseno de omega de t más el ángulo de la corriente. Sabemos que, por propiedades trigonométricas, que el coseno de A por el coseno de B va a ser igual a 1 medio de coseno de A menos B más coseno de A más B. Aplicándolo a este caso, nosotros vamos a tener, aplicándolo a nuestro caso, vamos a tener, por lo tanto, que la potencia instantánea va a ser igual a 1 medio de Vm y m coseno del ángulo del voltaje. ¿Qué pasó? ¿Pasar? ¿Por aquí se puede pasar? Ahí déjame pasar. Por el ángulo de la corriente. El ángulo de la corriente más 1 medio de Vm y m por el coseno de 2 omega de t más el ángulo del voltaje más el ángulo de la corriente. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces vamos a tener dos partes. Esto, que es una constante, si la dudas, tiene que va a ser nuevo con hongos. Y entonces, vamos a tener una parte que es constante y una parte que varía con el tiempo. Eso es en cuanto a potencia instantánea. ¿Sí?
lo tanto, ahí se abre. bueno, entonces vamos a tener, por lo tanto, si eso lo graficamos, ¿sí?, tendríamos, por lo tanto, esto en el tiempo. Vamos a tener en el tiempo, y esto sería la potencia instantánea, vamos a tener algo que varía, ¿sí? Esta tiene una variación en tiempo, pero esa, perdón, lo tenemos que poner un poco más arriba, ¿sí? Va a estar centrada en un punto, en este punto, ¿sí?, a donde esto que está aquí es un medio de Vm por Im por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Entonces, vamos a tener, por lo tanto, que si nosotros integramos y decimos que P es igual a 1 entre el período, estamos hablando de señales periódicas, ¿sí?, 1 entre el período, la integral de 0 hasta t de la potencia instantánea con respecto al tiempo, es decir, estamos haciendo la sumatoria de los diferenciales entre el número de diferenciales, la sumatoria del valor de los diferenciales entre el número de diferenciales es un promedio, ¿vale? La sumatoria de los valores entre el número de valores es un promedio, por lo tanto, vamos a tener que la potencia promedio, esto será potencia promedio, por lo tanto, la potencia promedio será igual a tener, ¿sí?, 1 entre t, la integral de 0 hasta t de 1 medio de Vm por Im por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente respecto al tiempo, más la integral, más 1 entre t, la integral de 0 hasta t de 1 medio de Vm por Im por el coseno de 2 veces omega de t más teta b más teta i dt, a donde, como todos sabemos, la integral en un periodo de una cosenoidal es 0. El área bajo la curva y el área sobre la curva, el área bajo la recta y el área negativa y el área positiva se suman y por lo tanto se van a restar. Tenemos que es 0. Y esta integral, 1 entre t, sale el 1 medio. Vamos a tener, por lo tanto, que todo esto sale de la integral, va a salir de la integral, ¿sí? Y tendríamos, por lo tanto, 1 entre 2t Vm Im coseno de teta b menos teta i, la integral de 0 hasta t de dt. Por lo tanto, esta integral es t y nos da como resultado que la potencia promedio, que es importante, la potencia promedio va a ser igual a 1 medio de Vm Im coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Por lo tanto, en una resistencia, la corriente en el tiempo y el voltaje en el tiempo, en la resistencia, el ángulo del voltaje es igual al ángulo de la corriente. Por lo tanto, la potencia promedio, coseno de 0, es 1 y nos quedaría 1 medio de Vm por Im. En un capacitor o en un inductor, el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente va a ser igual a más o menos 90 grados, ¿sí?
¿A dónde es más 90 grados y a dónde es menos 90 grados? ¿A dónde el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente me da más 90 grados y a dónde el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente me da menos 90 grados? ¿Quién lo sabe? Más 90 grados en el capacitor. Perfecto. Perfecto. Más 90 grados en el capacitor. No, más 90 grados. ¿A dónde da? Perdón, no es capacitor. Vamos. A más 90 grados, ¿a dónde va? ¿A dónde la corriente va atrás del voltaje? 90 grados. En el inductor, la corriente está atrasada. En el capacitor, la corriente está adelantada. Sí. Entonces, pero da igual, ya sea más 90 o menos 90, el coseno es una función par, por lo tanto tendría 0. La potencia promedio, lo que se convierte en trabajo en capacitor e inductor, es 0. ¿Sí? Es lo que después vamos a conocer como potencia reactiva, la potencia que se necesita para que funcione. El capacitor e inductor se conoce como potencia reactiva y eso no se convierte en trabajo. ¿Hay alguna pregunta? Por favor. Entonces, la potencia promedio es la potencia en la cual se mide ya la plancha, cuando ustedes ven las placas de todos sus equipos eléctricos, ¿sí? Los secadores de pelo, las cocinas, ¿sí? Van a ver que van a tener una potencia promedio. La potencia que aparece ahí es una potencia promedio y es algo que conocemos muy bien como watts. Está medido en watts. ¿Sí? Está claro. Hasta acá. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, vamos a tener, por lo tanto, que si nosotros decimos, y es aquí lo bonito de todo esto, ¿sí? Nosotros sabemos que la potencia promedio es igual a 1 medio de Vm por Im por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, ¿sí? Por lo tanto, vamos a decir que si lo pasamos a fasor, esto es igual a 1 medio de fasor voltaje por fasor corriente complejo conjugado. Es aquí a donde hacemos el negativo del ángulo del corriente, ¿sí? Y entonces esto será igual a 1 medio de Vm por Im con el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Esto va a ser igual, por lo tanto, a 1 medio de Vm Im coseno el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente más J seno, esto es multiplicado, ¿sí? Más J seno, ángulo de voltaje menos el ángulo de la corriente. Es decir, si estamos multiplicando fasores, ¿sí? Vamos a tener, por lo tanto, una parte real y una parte imaginaria. Lo que acompaña a la parte real es la función par, y lo que acompaña a la parte imaginaria es la función impar. Eso nos va a servir mucho cuando veamos Fourier, ir entendiendo todo esto. Vamos a ir uniendo toda esta parte cuando veamos Fourier. ¿Está claro? Siempre, todo está conectado. Y es lo fantástico. Lástima que la gente de ingeniería mecánica se pierde sistemas eléctricos lineales 2. ¿Sí? Pero entonces, la potencia, por lo tanto, la potencia promedio va a ser igual a 1 medio de la parte real, por lo tanto, ¿sí? De la multiplicación del fasor voltaje por el fasor corriente complejo conjugado. ¿Sí? ¿De dónde sale que esto es igual a 1 medio
de Vm por Im por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Y entonces vamos a tener, por lo tanto, que la potencia promedio también va a ser igual a 1 medio de I cuadrado M por R, cual es igual a 1 medio de la magnitud del fasor corriente al cuadrado por R. ¿Sí? Está claro. Son diferentes formas. ¿Por qué no lo ponemos por Z, por la impedancia? Porque solo la parte resistiva de la impedancia es la que tiene potencia promedio. La parte imaginaria de la impedancia, la parte reactiva de la impedancia, la potencia promedio es 0. Los capacitores y los inductores no tienen potencia promedio, no desarrollan trabajo. Son necesarios, por supuesto, ¿sí? Un inductor es una bobina enrollada, por lo tanto, un motor puede simularse como una resistencia y una resistencia y un inductor en serie, ¿sí? Es el modelo más simple. Y entonces, aquí nos interesa, por lo tanto, que ¿a dónde se da ahora la máxima transferencia de potencia de un sistema a una carga? Entonces, vamos a tener, por lo tanto, que si nosotros tenemos el equivalente de un circuito voltaje Thevenin con Z Thevenin, te falta un montón, tapalo entonces, con una servilleta. Entonces, tenemos Z Thevenin con voltaje Thevenin, debemos de encontrar qué carga debemos de colocar para que esta carga disipe la mayor, o para que este circuito transfiera la mayor cantidad de potencia a esta carga, ¿sí? Para que el trabajo realizado sea el máximo, por decirlo así. Entonces, nosotros sabemos que Z Thevenin es igual a R Thevenin más JX Thevenin, y sabemos que ZL es igual a RL más JXL, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener que la corriente que se entrega, fasor corriente, es igual a fasor voltaje de Thevenin entre Z Thevenin más ZL, y esto es igual a voltaje de Thevenin, fasor voltaje de Thevenin entre R Thevenin más JX Thevenin más RL más JXL. De donde, por lo tanto, tenemos que la corriente es igual a fasor voltaje de Thevenin entre R Thevenin más RL más JX Thevenin más XL. ¿Sí? Por lo tanto, si esta es la corriente, la potencia va a ser igual a 1 medio de magnitud corriente por magnitud de la fasor corriente por RL, y entonces nos quedaría la magnitud del voltaje de Thevenin al cuadrado por RL entre 2 entre R Thevenin más RL al cuadrado. Está claro esto, por favor. Eso es la magnitud de lo que está abajo al cuadrado. ¿Sí está claro? Estamos claros. Estamos hablando de la magnitud de la corriente. Si esta es la corriente, su magnitud es la magnitud del
fasor voltaje entre la magnitud de lo que está abajo al cuadrado. Está claro. Por eso es que nos eliminamos la raíz cuadrada. Más, ¿sí? X Thevenin más XL al cuadrado. ¿Sí? Es por eso que nos eliminamos la raíz cuadrada. ¿Sí? Estamos. Ya que vamos a hacer, ¿sí? La idea de esto es la derivada de la potencia con respecto a una variable determinada igual a 0. ¿Qué variables determinan que esta potencia sea máxima? O la podemos igualar a 0. ¿Con qué respecto a qué variables tenemos? Con respecto a RL y a XL. Es por lo tanto que nosotros tenemos que hacer derivadas parciales con respecto a RL y igualada a 0, y la derivada parcial, y la derivada parcial de la potencia con respecto a XL igualada a 0. Si hacemos esas dos derivadas parciales igualadas a 0, vamos a obtener lo siguiente. Pueden ver la resolución en el libro, ¿sí? Por favor, es necesario que hagan esas cosas. Eso, es necesario que entiendan eso, para poder entrar el siguiente semestre el siguiente semestre en los sistemas eléctricos lineales 2, la matemática es aún más complicada. ¿Sí? Es mucho más complicada que esto. De tal forma que si nosotros hacemos la derivada parcial con respecto a RL igualada a 0 y la derivada parcial de la potencia con respecto a XL igualada a 0, vamos a tener que XL es igual a menos X Thevenin y RL es igual a R de Thevenin. Por lo tanto, vamos a decir que la máxima transferencia de potencia, anteriormente lo veíamos que la resistencia de carga debería ser igual a la resistencia de Thevenin. En este caso, la impedancia de carga es igual a la impedancia de Thevenin compleja conjugada. La parte real se conserva y la parte reactiva o la parte imaginaria le cambiamos signo. Está claro, es el complejo conjugado. En este momento vamos a tener que la transferencia la potencia que se transfiere es máxima. ¿Por qué? Alguien que me lo diga. ¿Qué sucede? ¿Por qué decimos que es 0? Alguien, por favor. Vamos a ver, ¿por qué la potencia es máxima? ¿Qué sucede ahí? No tiene nada que ver con liberación de potencia, ¿sí? Ni de almacenamiento. ¿Por qué? Vamos, la respuesta es mucho más sencilla. ¿Qué es lo que estaría viendo el voltaje de Thevenin? ¿Sí? ¿Sí? Las resistencias van a ser las mismas. ¿Y qué pasa con la parte imaginaria? ¿Qué es lo que van a tener? Van a tener esto, por favor. ¿Sí? Esa respuesta tuvieron que haberla dado inmediatamente. Van a tener R Thevenin más J X Thevenin. Tendrían R Thevenin y menos J X Thevenin. ¿Qué sucede? Esto más esto nos daría 0. Por lo tanto, tendrían solamente una parte resistiva, por lo tanto, tendrían que el voltaje, el fasor corriente, el ángulo de voltaje y el ángulo de corriente es igual. El sistema vería, exactamente, el sistema vería
el voltaje vería nada más un circuito puramente resistivo. ¿Está claro? Entonces, la potencia que estaría entregando es la potencia que se está convirtiendo en trabajo. No estamos en esta fuente, no estaría entregando otra potencia para poder suplir la parte reactiva, la potencia reactiva, como lo vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Y entonces, ahora surge otro concepto, un concepto muy interesante. ¿Sí? Tienen un concepto muy importante, que son valor RMS o valor efectivo. Y entonces, ¿esto en qué consiste? Es muy simple. Si nosotros tenemos una fuente senoidal, ¿sí? Y a esta fuente senoidal le conectamos una resistencia, ¿sí? Vamos a tener V de T, y esto será I de T. Encontramos un circuito equivalente a donde tengamos una fuente de voltaje eficaz, y una resistencia que represente, me va a demandar por lo tanto una corriente eficaz, y este circuito representa a este otro circuito. ¿Cómo lo va a representar? De tal forma que la potencia aquí, la potencia va a ser igual, en este caso, a corriente eficaz al cuadrado por la resistencia, y en este caso la potencia va a ser igual a 1 entre t, la integral de 0 a t de i cuadrado por r de t. Por lo tanto, sale de la integral y vamos a tener que la potencia es igual a r entre t, la integral de 0 hasta t de i cuadrado de t. Por lo tanto, si igualamos las dos potencias, vamos a tener que la corriente eficaz va a ser igual a, la resistencia se va, y entonces nos va a quedar que esto es igual a la integral de 1 entre t, la integral de 0 a t de i cuadrado de t. Es decir, que nosotros estamos teniendo que la corriente eficaz es igual a la raíz de la media de los cuadrados. Así de simple. Nuevamente, estamos sumando los cuadrados de la corriente, estamos sumando los valores de los diferenciales entre el número de diferenciales. Por lo tanto, estamos sacando una media de los cuadrados, y a esta media de los cuadrados le sacamos la raíz cuadrada. Por lo tanto, esto es igual a la raíz media cuadrática. ¿Está claro? Valor RMS. Entonces, nosotros podemos sacar el valor RMS de cualquier pelazón de señal que te queramos, ¿sí? Y entonces, vamos a tener, por lo tanto, de cosas así, por ejemplo, podemos hacerlo, ¿sí? Diente-sierra, una señal diente-sierra, lo que ustedes quieran. Siempre y cuando tengamos perdón, esto es T medios, ¿sí? Siempre y cuando, esto es T. Siempre y cuando tengamos una señal periódica, porque estamos haciendo que la corriente eficaz sea igual a la raíz cuadrada de 1 entre t, la integral de 0 a t de i cuadrado de t. De igual forma, podemos hacer que el voltaje eficaz sea igual a la raíz cuadrada de 1 entre t, la integral de 0 hasta t de i cuadrado de t. ¿Sí? Entonces, tenemos que de una señal cosenoidal, es decir, que nosotros podemos sacar
el valor eficaz de cualquier señal. Si esta señal llega a ser senoidal o cosenoidal, es decir, si m y de t es igual a coseno de omega y m por coseno de omega de t, vamos a tener que la corriente eficaz es igual a la raíz cuadrada de 1 entre t, la integral de 0 hasta t de I sub m cuadrado coseno cuadrado de omega de t dt. Esto es igual a I sub m a la raíz cuadrada de I sub m cuadrado entre t, la integral de 0 hasta t de 1 medio más coseno de 2 omega de t dt. Por lo tanto, esto se hace 0, esto se hace 0 y nos quedaría de 1 medio. La integral de 1 medio es t entre t, se nos hace 1, por lo tanto, la corriente eficaz es igual a I sub m entre raíz de 2. De igual forma, podríamos encontrar que el voltaje eficaz, si fuera cosenoidal, sería igual a V sub m entre raíz de 2. ¿Está claro? Entonces, tendríamos, por lo tanto, que la potencia, ya pasando esto a potencias, encontrando esto ahora en potencia, expresando la potencia con valores eficaces, tendríamos, por lo tanto, la potencia es igual a 1 medio de Vm por Im por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, pasaría a ser ahora voltaje eficaz por corriente eficaz por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, o sería voltaje RMS por corriente RMS por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. ¿Está claro? ¿Sí? Creo que esto, la puerta daba mucho reflejo. ¿Sí? Está claro, por favor, hasta ahora. Entonces, la forma de diferenciar, si nosotros decimos el voltaje es igual a 20 volts, ¿sí? El voltaje es igual a 20 volts, vamos a decir, esto sabemos que es voltaje máximo. Si nosotros decimos voltaje es igual a 20 volts RMS, estamos diciendo que esto es un voltaje RMS. Para diferenciarlos, nosotros lo expresamos como volts RMS o como amperes RMS. Es decir, tenemos una cosenoidal, tenemos por lo tanto que este es el voltaje máximo, y el voltaje es 1 entre raíz de 2, sería 0.707 Vm. Esto es 0.707 Vm. Está claro. Esto es por un tester o un multitester o un multímetro. Está medido por un multímetro y esto está medido por un osciloscopio. Cuando regresemos a la universidad, ya están programados todos los laboratorios que van a recibir para ver toda la parte de instrumentación. ¿Sí? Eso es lo que nosotros no hemos tenido oportunidad en este semestre, lo que se han perdido. Por lo tanto, esto que está en azul es el voltaje medido por un tester y la senoidal o el voltaje máximo es lo que nosotros podemos medir con un osciloscopio. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta?
¿Sí? Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Entonces, nosotros, perdón, aquí, en observaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por lo tanto, vean que chido. Vamos a terminar la clase viendo un último concepto, que son, ¿sí? Vamos a terminar la clase viendo lo último concepto, que es simplemente vamos a tener que, si B de T es igual a Vm coseno de omega de T más teta B, y I de T es igual a I sub M coseno de omega de T más teta I, vamos a tener, por lo tanto, que el fasor voltaje es igual a Vm con teta B, y el fasor corriente es igual a I sub M con ángulo de teta I. Por lo que decimos entonces, siendo la potencia promedio es igual a 1 medio de Vm por Im por el coseno de teta B menos teta I, o es igual a volts RMS por corriente RMS por el coseno de teta V menos teta I. Vamos a decir, por lo tanto, que podemos expresar como S coseno de teta B menos teta I. Y entonces S es igual a volt RMS y RMS, o es igual a 1 medio de Vm por Im. Es decir que, me paso para acá rápidamente, lo voy a poner en azul que se ve mejor. Vamos a decir que coseno de teta V menos teta I es la razón, o la tasa, la tasa no, es la proporción de potencia entre S. Es decir, esto es lo que se conoce como factor de potencia. PF. Esto que está aquí, esta S, es lo que se conoce como potencia aparente, es lo que aparentemente, lo que creemos que consumimos, aparente, ¿sí? Esto es lo que aparentemente consumimos, pero es lo que realmente nos cobran. Si no tienen un contador electrónico, esto es lo que nos cobran. La distribuidora, si tienen todavía un contador que dé vueltecitas, es voltaje por corriente, ¿sí? Esto es lo que nos, y esto, para diferenciarlo de watts y potencia aparente, esto está dado en volt ampere, VA. ¿Sí? Se diferencia potencia aparente entre potencia promedio. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Y esto es lo que conocemos como factor de potencia. Es aquí entonces que nos interesa saber, podemos decir, vean qué chido, nosotros podemos decir que una carga es de 100 volt ampere con un factor de potencia igual a 0.9. Pero esto aquí, si decimos 0.9,
no sabemos si es inductivo o si es capacitivo. Y entonces es aquí a donde nos interesa decir, ya sea atrasado o adelantado. Es un factor atrasado o adelantado. ¿A dónde es atrasado? Inductivo, la corriente va atrás del voltaje. Adelantado, la corriente va adelante del voltaje, es capacitivo. ¿Sí? Está claro. Quedamos hasta aquí en esta clase. Permítanme un momento. Detener la grabación.